Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí conmigo. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buena vibra. Y si no es así, pues espero que este vídeo les levante un poquito el ánimo. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo lleno de pasión, drama, intriga y romances que te robarán el aliento. Si lo adivinaron, vamos a hablar de series turcas. Sé que muchos de ustedes ya son fans acérrimos, pero para aquellos que aún no se han aventurado en este universo, prepárense porque están a punto de descubrir un tesoro escondido. Voy a compartir con ustedes una selección de series turcas que, en mi opinión, son absolutamente imperdibles y que los engancharán desde el primer episodio. Antes de que empecemos con la lista, quiero recordarles rápidamente que se suscriban al canal si les gusta este tipo de contenido. Me ayudarían muchísimo. Y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Ahora sí, manos a la obra. Vamos a empezar con una serie que ha conquistado corazones en todo el mundo, Erkenci-Kuş, o Pájaro Madrugador como la conocen en algunos países. Esta comedia romántica es simplemente adorable. La historia gira en torno a Sanem, una joven soñadora y llena de energía que, por presión familiar, comienza a trabajar en la misma agencia de publicidad donde trabaja su hermana. Allí conoce a Can, el carismático y aventurero jefe de la agencia, un fotógrafo apasionado por la naturaleza y la libertad. La química entre Sanem y Can es palpable desde el primer momento. Sus personalidades chocan, se atraen, se repelen, es un torbellino de emociones. Además, la serie está llena de personajes secundarios entrañables y situaciones muy divertidas que te sacarán más de una carcajada. Si buscas una serie ligera, romántica y con toques de humor, Erkenci-Kuş es la opción perfecta. Prepárense para suspirar y enamorarse de esta pareja tan peculiar. Además, los paisajes turcos que muestra la serie son espectaculares. Erkenci-Kuş no solo es una comedia romántica al uso, sino que también explora temas relevantes como la independencia femenina, la superación personal y la importancia de seguir los sueños. Sanem, interpretada de forma magistral por Demet Özdemir, es un personaje con el que muchas jóvenes pueden sentirse identificadas. Su torpeza, su ingenuidad y su gran corazón la convierten en una heroína muy cercana y caeable. Can, por su parte, encarnado por Can Yaman, es el arquetipo del hombre aventurero y libre, pero también esconde una vulnerabilidad que lo hace aún más atractivo. La relación entre Sanem y Can evoluciona a lo largo de la serie, pasando por momentos de intensa pasión, celos, malentendidos y reconciliaciones. Sus diálogos chispeantes y sus miradas cómplices son la clave del éxito de esta pareja. Pero Erkenci-Kuş no solo se centra en el romance, sino que también explora las relaciones familiares y la importancia de la amistad. Los personajes secundarios como la hermana de Sanem, Leyla, y sus amigos, Ayhan y Muzaffer, aportan frescura y humor a la trama. La serie también destaca por su cuidada estética y sus impresionantes localizaciones. Los paisajes de Estambul y las playas turcas son un verdadero regalo para la vista. La música alegre y pegadiza acompaña a la perfección las escenas románticas y divertidas. En definitiva, Erkenci-Kuş es una serie que te dejará con una sonrisa en la cara y te recordará la importancia de perseguir tus sueños y creer en el amor. Siguiendo con el género romántico pero con un toque más dramático, les quiero recomendar Aşk Laftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras. Esta serie también es súper popular y cuenta la historia de Hayat, una joven de provincia que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una importante empresa textil. Allí conoce a Murat, el heredero de la empresa, un hombre guapo, rico y bastante frío. La relación entre Hayat y Murat comienza con malentendidos y conflictos, pero poco a poco, a medida que se van conociendo, surge una atracción irresistible. Sin embargo, el secreto de Hayat y las intrigas familiares amenazan con destruir su amor. Aşk Laftan Anlamaz es una serie que te enganchará por su trama llena de giros inesperados, por la intensidad de la relación entre los protagonistas y por la química innegable entre Hande Erçel y Burak Deniz, los actores principales. Si les gustan las historias de amor con obstáculos y dramas familiares, esta es su serie. Aşk Laftan Anlamaz profundiza en las diferencias de clase y cómo éstas pueden afectar las relaciones amorosas. Hayat, con su origen humilde y su personalidad luchadora, representa la autenticidad y la perseverancia. Murat, por su parte, es un hombre marcado por las responsabilidades y las presiones familiares, que se esconde tras una fachada de frialdad y arrogancia. La mentira de Hayat es el eje central de la trama,
y la tensión aumenta a medida que se acerca el momento de la verdad. Los giros argumentales son constantes y mantienen al espectador en vilo, preguntándose cuándo y cómo se descubrirá el secreto. La serie también explora las relaciones de amistad y rivalidad en el mundo laboral, y los conflictos generacionales dentro de la familia Sarjmaz. La química entre Ander Zel y Burak Deniz es innegable, y su interpretación de Hayat y Murat es impecable. Logran transmitir la complejidad de sus personajes y la intensidad de su amor, a pesar de los obstáculos. Los paisajes de Estambul, con sus impresionantes edificios y sus calles bulliciosas, son un marco perfecto para esta historia de amor y superación. Aşk Laftan Anlamaz es una serie que te hará reír, llorar y reflexionar sobre el amor, la familia y la importancia de ser fiel a uno mismo. Ahora, cambiemos un poco de género y adentrémonos en el mundo del drama y la intriga con Kukur o El Pozo. Esta serie es completamente diferente a las anteriores y te atrapará desde el primer minuto. La historia se desarrolla en Kukur, un peligroso barrio de Estambul controlado por la familia Koval. Cuando una nueva banda criminal amenaza con tomar el control del barrio, Yamak, el hijo pródigo de la familia, regresa a Kukur para proteger a los suyos. Kukur es una serie llena de acción, violencia, drama familiar y giros argumentales sorprendentes. Los personajes son complejos y atormentados, y la trama te mantendrá al borde del asiento en cada episodio. Si buscan una serie intensa, con una historia original y un ritmo trepidante, Kukur es una apuesta segura. Eso sí, no se encariñen demasiado con los personajes, porque en Kukur nadie está a salvo. Kukur es mucho más que una serie de acción, es un retrato crudo y realista de la vida en un barrio marginal de Estambul. La serie explora temas como la lealtad, el honor, la venganza y la lucha por el poder. Los personajes son complejos y atormentados, marcados por la violencia y la pobreza. La familia Koval, a pesar de sus métodos cuestionables, se presenta como un símbolo de protección y estabilidad para los habitantes de Kukur. Yamak, interpretado por Aras Bulut Nemli, es un personaje carismático y contradictorio. Un hombre que huyó de su pasado, y que se ve obligado a regresar para proteger a su familia y a su barrio. Su lucha interna entre el amor y el deber es uno de los ejes centrales de la trama. La serie también destaca por su cuidada fotografía, su banda sonora impactante y sus escenas de acción coreografiadas de forma impecable. Kukur es una serie que no te dejará indiferente. Te sumergirá en un mundo oscuro y peligroso, pero también te mostrará la fuerza y la resiliencia del espíritu humano. Si buscas una serie que te haga pensar y sentir, Kukur es una excelente opción. Prepárate para un viaje lleno de emociones intensas y giros inesperados. Y hablando de dramas intensos, no puedo dejar de mencionar Kara Sevda o Amor Eterno. Esta serie es un clásico de las telenovelas turcas y ha sido un éxito internacional. La historia se centra en el amor imposible entre Kemal, un joven de clase trabajadora, y Nihan, una chica rica obligada a casarse con otro hombre. A pesar de los obstáculos y las presiones sociales, Kemal y Nihan nunca dejan de amarse. Kara Sevda es una serie llena de pasión, intriga, venganza y drama. La historia es conmovedora y te hará llorar a moco tendido en más de una ocasión. Si eres fan de los romances trágicos y las historias de amor imposibles, Kara Sevda te robará el corazón. Burak Özçivit y Neslihan Atagul, los protagonistas, tienen una química impresionante y transmiten a la perfección la intensidad de su amor. Kara Sevda es una oda al amor eterno, un amor que trasciende las clases sociales, las barreras familiares y las intrigas palaciegas. La serie explora temas como la ambición, la venganza, el sacrificio y la redención. Kemal, interpretado por Burak Özçivit, es un héroe romántico por excelencia, un hombre honesto y noble que lucha por su amor a pesar de las adversidades. Nihan, por su parte, encarnada por Neslihan Atagul, es una mujer fuerte y decidida, atrapada en un matrimonio infeliz. La serie está llena de momentos emotivos y giros argumentales que te mantendrán pegado a la pantalla. La química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagul es innegable, y su interpretación es magistral. Kara Sevda es una serie que te tocará el corazón y te hará reflexionar sobre la naturaleza del amor y la importancia de luchar por lo que uno cree. Si eres sensible y te gustan las historias de amor trágicas, esta es tu serie. Prepara los pañuelos porque los vas a necesitar. Volviendo a algo un poco más ligero, aunque con toques de drama, les recomiendo Medcezir o Marea. Esta serie es una adaptación de la famosa serie estadounidense The OC y cuenta la historia de Yaman,
un joven problemático que es acogido por un abogado rico y poderoso. Yaman se traslada a vivir a una lujosa urbanización y allí conoce a Mira, una chica guapa y popular de la que se enamora. Medcezir es una serie que explora temas como la clase social, la amistad, el amor y la superación personal. La serie tiene un ritmo ágil y una banda sonora muy pegadiza. Además, los personajes son entrañables y te encariñarás rápidamente con ellos. Si te gustó DOC, Medcezir te encantará. Y si no has visto la serie original, esta es una buena oportunidad para disfrutar de una historia fresca y entretenida. Medcezir adapta la trama de DOC al contexto turco conservando la esencia de la historia original pero añadiendo elementos propios de la cultura turca. La serie explora las diferencias de clase entre Yaman, un joven de origen humilde, y los habitantes de Almköy, la lujosa urbanización donde se desarrolla la historia. La amistad, el amor, la lealtad y la superación personal son algunos de los temas centrales de la serie. Yaman, interpretado por Atay Ulusoy, es un personaje carismático y rebelde, que lucha por encontrar su lugar en un mundo que le es ajeno. Mira, por su parte, encarnada por Serine Sarkaya, es una chica rica y popular que se siente atraída por la rebeldía y la autenticidad de Yaman. La relación entre Yaman y Mira es el eje central de la trama, y su química es innegable. Medcezir es una serie entretenida y adictiva, con una banda sonora pegadiza y unos personajes entrañables. Si buscas una serie ligera y divertida, pero con toques de drama, esta es una buena opción. Ahora, para aquellos que buscan algo un poco más histórico, les recomiendo MyZYL o El siglo magnífico. Esta serie es un drama histórico ambientado en el Imperio Otomano durante el reinado de Suleimán el Magnífico. La historia se centra en la vida de Hürrem Sultán, una esclava que se convierte en la esposa más poderosa del sultán y que ejerce una gran influencia en la política del imperio. MyZYL es una serie espectacular, con una producción impecable y un vestuario impresionante. La trama está llena de intrigas palaciegas, conspiraciones, romances y batallas. Si te interesa la historia del Imperio Otomano y te gustan las series de época, MyZYL es una serie que no te puedes perder. Eso sí, es una serie larga, así que prepárate para invertir bastante tiempo en ella. MyZYL es una superproducción que recrea con gran detalle la vida en el palacio de Topkapi durante el reinado de Suleimán el Magnífico. La serie explora las intrigas palaciegas, las luchas por el poder, los romances y las guerras que marcaron este periodo de la historia otomana. Hürrem Sultán, interpretada por Mary Muzerli y posteriormente por Bayde Persin, es un personaje fascinante y complejo, una mujer que desafió las convenciones de su época y que se convirtió en una de las figuras más influyentes del Imperio Otomano. La serie destaca por su cuidada producción, su vestuario impresionante y sus escenarios majestuosos. La trama es compleja y llena de giros argumentales, que te mantendrán pegado a la pantalla durante horas. MyZYL es una serie imprescindible para los amantes de la historia y las series de época. Prepárate para un viaje fascinante al corazón del Imperio Otomano. Y para terminar, quiero recomendarles una serie que está causando furor actualmente, Yark o Familia de Abogados. Esta serie combina el drama judicial con el thriller policíaco y te mantendrá pegado a la pantalla desde el primer momento. La historia gira en torno a Ilgaz, un fiscal recto y honesto, y Ceylin, una abogada impulsiva y apasionada, que se ven obligados a trabajar juntos para resolver un caso de asesinato que involucra a sus familias. Yark es una serie inteligente con una trama compleja y giros argumentales inesperados. Los personajes son muy bien construidos y la relación entre Ilgaz y Ceylin es fascinante. Si les gustan las series de abogados con toques de misterio y drama familiar, Yark es una opción excelente. Cada episodio te dejará con ganas de más. Yark destaca por su trama inteligente y bien construida, que combina el drama judicial con el thriller policíaco. La serie explora temas como la justicia, la corrupción, la ética profesional y los conflictos familiares. Ilgaz, interpretado por Kaan Urgankolu, es un fiscal recto y honesto que cree en la ley por encima de todo. Ceylin, por su parte, encarnada por Pınar Deniz, es una abogada apasionada e impulsiva que no duda en saltarse las reglas para defender a sus clientes. La relación entre Ilgaz y Ceylin es el eje central de la trama, y su química es innegable. A pesar de sus diferencias, se complementan y se necesitan para resolver los casos.
La serie está llena de giros argumentales inesperados, que te mantendrán pegado a la pantalla hasta el final. Dark es una serie que te hará pensar y reflexionar sobre la justicia y la moralidad. Si buscas una serie inteligente y adictiva, esta es una excelente opción. Y bueno, hasta aquí llega mi selección de series turcas imperdibles. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series turcas que valen la pena. Hay muchísimas más, así que los invito a explorar y descubrir nuevas historias. En resumen, hoy hemos recorrido un mundo de pasión, drama y romance a través de las series turcas. Desde las comedias románticas como Erkencikus hasta los dramas intensos como Karasevda, pasando por los thrillers policíacos como Yark, hemos visto que las series turcas tienen algo para todos los gustos. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Si les gustó el vídeo, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos. Me encantaría saber cuál es su serie turca favorita. Déjenme un comentario abajo y cuéntenme por qué les gusta tanto. También me gustaría saber si han visto alguna de las series que mencioné en el vídeo y qué les parecieron. Y por último, pero no menos importante, recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós.